sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey de Gloria. Gracias, mi Santo Señor. Gracias, mi amor, Rey de Gloria. Gracias, mi Santo Rey. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Él es el único. Él es el todopoderoso. Él es el grande. Él es el mediador entre nosotros y Dios.
su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que amé, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, mi herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que amé, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, mi herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Señor. Hay descanso en ti, Jesús. Hay descanso en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi santo Señor de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Él me levantará. Dios le bendiga, Dios les guarde. Amén. Bienvenidos, Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Jesús. Esa alabanza que cantábamos antes, no recuerdo cómo era, pero era una de las penúltimas. Yo quisiera que la alabáramos un segundo más. Me cubra tu gracia. Que me cubra tu gracia. Esa alabanza que cuando la pastora estaba hablando y decía, esta alabanza vamos a alabarla porque muchas veces fallamos, muchas veces desobedecemos. Yo no quería ni predicar hoy, yo escuchaba a la pastora hoy hablar. Yo decía, Señor, tú viniste con todas hoy. Una palabra tan poderosa que tocó mi corazón porque Dios sigue hablando de una manera u otra. Y ese precioso Jesús nos ministra de una manera u otra. Yo quisiera que lo alabáramos un poquito más a ese precioso Jesús. Que lo buscáramos y que su presencia y que Jesús nos llene cuando nosotros lo alabamos. Su presencia. Era la otra. Cautiva al Espíritu Santo. Dile, vamos, Espíritu de Era la Dios. otra. Si usted ha sentido que su búsqueda a Dios ha menguado hoy en la mañana, para que le digas al Espíritu Santo, enciende la llama. Quiero arder en tu presencia. Quiero encender la pasión, Espíritu de Dios. Aleluya.
Hermanos, vamos a adorar un poquito a Dios. Vamos a adorar un poquito a mi amado Jesús. Que Él solo se lo merece. Porque no somos nada sin Él. De nada sirve estar esta mañana aquí sin su presencia. Alábalo, busca su presencia. Cautívame, Señor, con tu presencia. Cautívame, Jesús, con tu amor. Aunque yo sé que tú me hiciste libre, me hago esclavo voluntario de tu amor. Yo lo canto bien, pero lo hago del corazón. Cautívame, Señor. Alaba a Dios desde el corazón, ese precioso Jesús. Que te cautive con su presencia, que te ama, que te bendice, pídele que te cautive con tu amor. Con ese precioso amor que solo sabe dar. Que tú me hiciste libre, me hago esclavo voluntario de tu amor. Cautívame, Señor, con tu presencia. Cautívame, Jesús, con tu amor. Aunque yo sé que tú me hiciste libre, me hago esclavo voluntario de tu amor. Cautívame, Señor, con tu presencia. Sé que tú me hiciste libre, me hago esclavo voluntario de tu amor. Antes vivía creyendo que era libre, porque pensaba que yo tenía el control. Hoy descubrí el engaño del maligno. Sé que soy libre cuando tú eres mi Señor. Cautívame,
hago esclavo voluntario de su amor. Una preciosa presencia de Dios que cayó esta mañana. Yo veía como la pastora se dejaba usar, esa hermosa mujer, hablando de las promesas de mi Señor Jesús, dando una palabra poderosa. Yo quería quedarme sentado ahí siguiendo escuchando, recibiendo, pero obviamente me tocaba llevar ese mensaje porque es un mensaje que titulé en una serie Haciendo como Jesús, parte 2. El domingo pasado tuvimos la parte 1, esta es la parte 2, aprendiendo de lo que Jesús nos quiere enseñar. Mucha gente conoce o nombra a Jesús como una religión, está en Jesús como una religión, o camina de lejito de Jesús. Pero muchos se confunden de muchas áreas quién es su Jesús, o cómo hace su Jesús, o qué haría Jesús, o cómo ama Jesús, o cómo transforma Jesús, cómo renueva Jesús sus vidas. La linterna es poder entender que cuando Jesús toma el control de tu vida, todo tu mundo cambia. Y yo quiero aclarar aquí, hacer un paréntesis, que quiero aclarar algo. Como ha pasado ya en muchas oportunidades, muchas personas se han acercado a mí y me han escuchado hablar del perfecto amor de Jesús y se han alejado. ¡Ay, no! Eso es una secta satánica. ¡Oh! Y quiero aclarar aquí hoy que yo no soy solo Jesús. Yo creo en un Padre, yo creo en un Hijo y creo en un Espíritu Santo que me guía a diario, que me consuela con su amor. Y sé que para llegar a ese Padre es a través de quién, de mi precioso Jesús. Y también sé quién murió en una cruz del Calvario. En la cruz del Calvario murió, fue Jesús, no fue el papá. El Padre Celestial no fue el que murió. El Espíritu Santo no fue el que murió. Fue mi Jesús el que murió. Pero gracias a Jesús yo voy a conocer al Padre. Y gracias a Jesús voy a tener un precioso Espíritu Santo que me va a guiar aquí en la tierra mientras Jesús venga. Por eso es que tenemos que tener en cuenta y escuchar bien las enseñanzas y las clases de estos 4 domingos. Lo que Jesús nos quiere enseñar y cómo nos lo quiere enseñar es haciendo como Jesús. Yo quiero hacer como hace mi precioso Jesús. Y este título se llama Quiero ser como Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren ser como Jesús? Yo quiero ser como Jesús. Muchas veces no logramos ese nivel de ser como Jesús, pero acercándonos a Jesús podemos ser eso que Jesús quiere que seamos nosotros e imitarlo a Él en muchas áreas. Pero caminando lejos de Jesús, no, yo no sé, yo me voy a alejar un poquito porque si esa es una secta de solo Jesús y no puedo hablar mucho de Jesús porque la gente va a decir que soy solo Jesús, o con cualquier temor, cualquier pistolada que inventamos para alejarnos de ese precioso Jesús, que Él es el que te salva, Él te lleva a un Padre y te da un precioso Espíritu Santo. Inventamos cualquier pistolada para estar de legítimos. Que van a decir que soy muy de lleno, que estoy muy de lleno, que soy muy religioso, que soy muy protestante. Ay, ¿qué irá a decir los vecinos? ¿Qué irá a decir la gente? No me importa. Yo lo que quiero es que la gente conozca y ame a ese Jesús como un día Él nos amó antes que nosotros lo amáramos a Él. Así es. Y si Jesús me amó antes, si su palabra me enseña que Jesús me amó antes y entregó su vida por mí, yo quiero ser como Él. Mira cómo dice Filipenses 2:5. ¿Sí lo tiene por ahí? Hoy vamos a aprender algo que Jesús nos quiere enseñar. Cómo ser como Él. Porque muchos sacamos cuenta de que queremos ser como Jesús. Y Jesús era un predicador. Jesús era un hombre que se la pasaba de pueblo en pueblo. Jesús era una persona. Jesús era tan Él, que muchos sacamos una conclusión de Jesús. Como le preguntaban a los discípulos: ¿quién dice la gente en la calle quién es Jesús?
Un predicador, otro Juan el Bautista, otro un profeta más, fulano de tal, un ferencejo, un pastor, X, Y, Z. Y Jesús le dijo, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber quién es Jesús para saber presentar a Jesús, no presentarlo como unitario, como el Papá no existe, el Espíritu Santo no existe, porque todos los pecados son perdonados menos la blasfema del Espíritu Santo. Es poder entender que si tú vas a presentar a Jesús, tú tienes que saber quién es Jesús. Pero ¿cómo podemos saber quién es Jesús cuando se revela tu vida? Cuando tú entiendes a través de estos mensajes, a través de esta hermosa palabra que Dios nos deja, una guía preciosa que nos enseña quién es Jesús. Yo recuerdo una vez que yo no leía la Biblia. Yo decía, yo voy a la iglesia, ¿para qué voy a leer la Biblia si el pastor la lee? Yo decía eso, ¿para qué voy a leer la Biblia si el pastor la lee? Pero un día entendí que había algo dentro de mí muy distinto. Había algo que había cambiado dentro de mí que ya no era el mismo. Y yo necesitaba conocer ese Jesús. Ese que murió en una cruz por mí, ese que me salvó sin merecerlo, ese que sin merecerlo se montó en una cruz cuando esa muerte era para mí. Y me salvó, me hizo libre del esclavo del pecado. Me hizo libre, me amó, me perdonó, me restauró. Yo decía, pero ¿quién es ese Jesús que ama tanto sin yo merecerlo? Yo no merezco ni haber vivido, decía yo. Pero cuando conozco ese precioso Jesús, yo empecé a leer su palabra, pero no entendía muchas cosas y me metí en un instituto bíblico para estudiar, pero me dijeron, no, tú no eres estudiado, tú tienes años de primaria, te vamos a escribir 3 años nada más, pero no puedes hacer progrado, no me importa, yo quiero conocer a Jesús. Yo tengo un loquito más de uno me catalogó como un loquito más de uno que hoy están apartados de mi Jesús porque caminaban lejitos de Jesús, hablaban de Jesús, predicaban de Jesús, pero estaban lejitos de Jesús. Y yo quería acercarme a Jesús. Como le decía a un amigo ayer cuando estaba hablando, él me decía, ¿cómo me acerco a Jesús? ¿Cómo me acerco a Jesús? Y yo le decía, mira, ahí está esa silla, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo que esa silla es Jesús. Esa silla no se va a mover de ahí. Tú necesitas ir a esa silla. Porque esa silla es Jesús. Jesús está ahí esperándote con los brazos abiertos. Jesús te dice, te amo y te amo. Pero tú necesitas no escucharlo de lejos. Tú necesitas abrazarlo, sentirlo, conocerlo. Y decirle, quiero conocerte, quiero amarte. Acércatele a Jesús. Pero es que yo me le he acercado, sí. Tú y yo muchas veces nos hemos acercado a Jesús y muchas veces le hemos dado la espalda porque Él no nos complace en nuestra sinvergüenzura, porque Él no hace lo que nosotros le pedimos. Él no puede hacer lo que tú quieras. Él va a hacer lo que el Padre le envió a hacer. Y Él está ahí. Él está ahí, por Él te ama tanto. Yo le contaba ayer a ese muchacho, a ese joven, que él nos amarra una cabulla en la pierna, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Nos amarra una cabulla en la pierna como si fuéramos unos pollos o un elefante. El elefante tiene fuerza y puede romper la cabulla y puede irse. Jesús le suelta la cabulla para que peque. Ay, Jesús hace eso. No, Jesús no te va a obligar a que tú no peques porque eso es decisión tuya. Él solo te tiene agarrado la cabulla ahí. Entonces Él te va soltando porque no te va a obligar que vengas a Él. Pero Él te ama tanto que ya cuando llega la cabulla y se acabó la cabulla, tú vas a decir, ¿qué pasó? Porque me freno aquí, no sigo pecando. Y entonces Jesús empieza a jalarte con su amor. Entonces yo le decía, ¿qué tú decides? Que tú seas como el elefante, que rompas la cabulla, pero el elefante es tan lento que tiene la mente de que está amarrado y no se suelta. Pero, ¿qué decidirías tú? ¿Agarrar la fuerza del elefante y romper la cabulla y te va a pecar más? ¿O que Jesús te jale? Él me decía que me jale, yo le decía así, que nos jale y que nos arrastre si es preciso, pero que no me suelte. Yo quiero ser como mi Jesús. Él es un caballero, no obliga a nadie. Y yo estoy aprendiendo ahora en este tiempo muchas cosas que yo no sabía hacer. Como hombre, como esposo, como caballero, como padre, estoy aprendiendo. Y es a través de mi Jesús.
porque yo quiero acercarme cada día a Él lo más que pueda. No quiero caminar lejos de Él. Pero mira cómo Jesús nos enseña en Filipenses 2:5 al 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también. Eso lo dijo el en Cristo apóstol Jesús. Pablo. Mira cómo dice el apóstol Pablo. Haya pues En nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia de mi Jesús que muchos quieren pasar por encima, quieren predicar de Jesús, quieren hablar de Jesús, pero quieren vestirse hasta como Jesús y hacer muchas cosas que hace Jesús, pero no quieren parecerse a Jesús, no quieren ser como Jesús. Porque ¿qué pasó con Jesús? Jesús era un obediente, y fue tanto su obediencia que la obediencia fue muerte. Lo llevó a humillarse haciéndose obediente hasta la muerte. Su obediencia fue más fuerte, que no prestaban tanto atención, que no prestaron atención, que cuando Jesús muere era por esa obediencia que le dio el Padre. El Padre le dio una orden que tú ni yo podemos ejecutar como lo hizo mi Jesús. Oh Jesús, ayúdame. No nos distraigamos, porque Señor Jesús tiene algo que darte hoy. Mi Jesús tiene algo que bendecirte esta mañana. Es poder entender cuando Jesús dijo: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo aclaraba. Haya pues en nosotros el sentir que hubo en Cristo. Ese sentir que hubo en Cristo. Satanás quiere distraernos de una manera u otra, así sea correcta o sea incorrecta, pero él va a buscar la manera de cómo distraernos para nosotros no recibir lo que él quiere darnos. Porque él conoce tu corazón y Dios también conoce tu corazón. Él sabe las estrategias que puede hacer para usar y disfrazarse de ángel de luz. Pero cuando el apóstol Pablo dice: haya pues en nosotros el sentir que hubo en Cristo, ¿cuál fue? Que siendo Dios no le importó ser el dueño del cielo, ser el hijo del dueño del cielo. Es el heredero, tenía todas las riquezas había y por haber en el cielo. Era un Dios que no sentía cansancio, no tenía esas cosas que tenemos nosotros, no envejecer como nosotros envejecemos. Ese privilegio lo tenía mi Jesús en el cielo, tenía todo lo que él quería. Y muchos religiosos dicen: Jesús era pobre, Jesús, tenemos que ser pobres porque Jesús era pobre. Ay, pobrecitos nosotros, mientras más pobrecitos seamos nosotros, somos más hijos de Dios. ¿Por qué no leemos la palabra? ¿Por qué no prestamos atención a lo que la palabra de Dios nos enseña? La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Jesús era Dios también, porque dice su palabra que era 100% Dios y 100% hombre cuando llegó a la tierra. Pero en el cielo era 100% Dios. Él era dueño de todo. Él era dueño de oro, dueño de plata, de riquezas, de buenas comodidades en el cielo. Era el rey. Era el hijo de Dios. Era el hijo de Dios. Pero a él no le importó eso. Él no le importó siendo el hijo de Dios. Él no le importó, sino que se despojó de su riqueza, de su majestad. Él se despojó de sí mismo. Tomando forma de siervo. Tú y yo no queremos ser siervos. Tú y yo queremos tener un título aquí en la tierra. El más grande líder, el más pastor, el más apóstol, el más doctor de la ley, el más maestro. Queremos ser los mejores de todo.
Pero mi Jesús no le importó eso. Jesús no le importó todo ese título que tenía en el cielo para venir a la tierra a humillarse por ti y por mí. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿En qué manera nos estamos pareciendo a Jesús? En juzgar a la gente. Hijo del diablo, te vas para el infierno. Eres un pecador. Tú no tienes requisitos. Tú no sirves para nada. Tú no tienes autoridad para predicar la palabra. Tú no puedes hacer esto. Tú no puedes hacer lo otro. Y empezamos a juzgar y condenar y destruir corazones cuando Jesús vino a la tierra a salvar vidas y corazones. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A nosotros los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la época de antes, la muerte en una cruz era el más maldito, era el más malo, el más pecador. Y Jesús se humilló a ese nivel por amor a ti. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros para parecernos a Él? ¿Juzgar y condenar? ¿Por meternos en las redes sociales a decir, yo soy el crítico de la palabra, yo vengo a analizar esta palabra si es de Dios o no es de Dios? ¿Quién se está salvando ahí? Mi Jesús nos enseñó que cuando Él vino a la tierra fue por amor y para salvar. Y la palabra de Dios me dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y muchos dicen, hay que predicar la verdad para que sean salvos. Nada más con conocer a Jesús ya conocimos la verdad, porque Él no es una verdad, Él es la verdad. Él es la verdad. Una cosa es que yo diga una verdad, pero que Él sea la verdad es otra cosa. Él. ¿Y cómo podemos conocer la verdad? Entonces, pastor, ¿qué dice usted? ¿Cuál es la verdad? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres conocer la verdad, acércate a Jesús. Él te revelará todas las cosas que un pastor, un hermano, un líder, un apóstol, un maestro de la ley, un doctor de la ley de Dios no te va a poder decir. Ni yo. Yo cada día que me levanto agradecido con mi Jesús y trabajo agradecido con mi Jesús. Mucha gente me pregunta, ¿tú tienes algo distinto? Yo tengo a Jesús. Se quedan viéndome así, porque no pueden entender, no pueden comprender quién es Jesús. Pero tú puedes hablar de Jesús y te apoyan, pero cuando tú quieres parecerte a Jesús, todo el mundo te quiere acribillar, todo el mundo te quiere matar, todo el mundo empieza en las redes sociales sacando cualquier pistola. Yo soy crítico, yo voy a analizar a este pastor que está predicando. Eso no es de Dios, para que te sigan miles de seguidores y te apoyen. Pero a Jesús, ¿cuándo lo vas a levantar? ¿Cuándo vas a levantar ese precioso nombre que es sobre todo nombre? ¿Cuándo lo vas a hacer viral a Él? ¿Cuándo se lo vas a presentar a la gente? En vez de estar criticando al hermano, a tu prójimo en las redes sociales, diciendo que eres el crítico, eres el reportero de la palabra. Yo vengo a predicar la verdad en las redes sociales, XY. Pero Jesús, ¿dónde queda Jesús? ¿Dónde queda Jesús? Yo quiero ser como Él. Porque Jesús cuando llegó a la tierra se humilló por ti y por mí. Nada más por el simple hecho de volverse hombre. Porque era un Dios. Y sigue siendo un Dios, pero cuando llegó a la tierra vino en forma de hombre para humillarse por ti y por mí. ¿Qué tan agradecidos somos nosotros por ese sacrificio que hizo mi Señor? ¿Qué tan agradecido eres tú con ese sacrificio que hizo Él por ti? Yo me gozo porque Jesús me enseña algo. Yo aprendo de ese Jesús, que Él hacía la voluntad de su Padre a tiempo y fuera de tiempo. Y como le decía a ese amigo ayer hablando, y eso se hace en la oración. Y a una persona le decía, un religioso le decía a él, pero es que la oración no salva.
La palabra tiene poder, pero la oración no tiene poder. La Biblia dice que la palabra tiene poder. Claro que sí. Pero para poder tener esa palabra tienes que tenerla en oración. Y la oración te lleva a la palabra. Y la palabra te lleva a un poder. Porque la palabra sirve para bendecir o maldecir. Tú decides cómo la usas. Entonces, ¿cómo tú puedes tener una comunión personal con Jesús? En la oración. Jesús me enseñó a orar. Entonces, que Jesús era un loco orando. No tenía poder porque Jesús ¿qué hacía? Oraba para poder obedecer a su Padre. Quería ser obediente en todo tiempo. Porque nosotros como ser humano en esta carne vamos a querer desobedecer. Yo escuchaba a mi esposa hablando temprano y decía que habían dos jóvenes que el papá le dio una orden a uno y uno pataleó y el otro dijo, sí papá, yo lo hago alegre. Y el que pataleó fue el que obedeció. Muchas veces tu carne se va a rebelar porque no quiere obedecer. Pero la obediencia trae bendición. Mi Jesús me enseñó a ser obediente y ser un siervo. No le importó su título de hijo de Dios en el cielo, que se hizo siervo en la tierra. Se humilló, lo humillaron. No le importó, porque él tenía el poder para llamar legiones de ángeles para que lo defendieran, pero él no lo hizo. Su título lo dejó a un lado. Yo recuerdo al apóstol Pablo que dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Era un ejemplo que me dejó mi apóstol Pablo y yo me ponía a analizar esa palabra. Sean imitadores de mí como soy de Cristo. Pero yo me pongo a analizar la situación. Yo quiero ser como Jesús. Claro, el apóstol Pablo tenía un corazón dispuesto a servir a Jesús, levantar el nombre de Jesús. Yo quiero ser imitadores de esa área. Los padres espirituales míos, los hombres de Dios de este ministerio, que me han enseñado su pasión, su amor, su fruto, la determinación que tienen de amar a Jesús y de amar a las almas. Yo quiero ese espíritu que tienen ellos. Quiero imitarlos a ellos en esa área. Pero simplemente no puedo imitarlo a ellos en todo. Porque si tú te pones a imitarme a mí, está bien. Porque yo tengo una mente diferente a la que yo tenía antes. Yo quiero servir a Jesús a tiempo y fuera de tiempo, con que me critiquen o no me critiquen, que me descuadren o no me descuadren. Pero yo quiero servir a Jesús. Pero simplemente, si tú te quieres parecer a mí, sí, está bien, te vas a parecer a mí. No te vas a parecer un mal hombre, pero te vas a parecer a mí. Y yo soy hombre, ser humano, de carne y de hueso. Y sí, te vas a parecer a mí. Pero si te pareces a Jesús, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Es muy distinto parecerse a ese precioso Jesús. Yo quiero ser imitador de mi Jesús. A veces no lo logro, pero me esfuerzo para parecerme a Él. Porque Él es perfecto. Él tiene un corazón lleno de amor para dar como tú y yo no lo tenemos. Él ama las vidas, las almas en la calle, pecadores y no pecadores, como Él solo sabe amarla. Si la amamos a nuestra manera, imagínate, nuestro amor tiene un límite, pero el amor de Jesús sobrepasa todo entendimiento humano. Pastor, pero es que mi iglesia me enseña a hacer esto, a hacer lo otro. Y mi iglesia me enseña cómo vestirme, mi iglesia me enseña a tener unas reglas. Como yo me acuerdo en la iglesia donde yo nací desde niño, cuando yo estaba de niño, eso prohibían hasta el bigote. Como eran militares los pastores de ese ministerio, hasta el bigote era prohibido, era pecado, era un hijo del diablo si usabas bigote. Ahorita me ven con esta barba y me mandarán para el infierno entonces. Pero yo me quiero parecer a mi Jesús. Pastor, pero es que mi iglesia prohíbe esto. En la iglesia dice que esto es así, esto es asado, esto es asado. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 12:2? ¿Qué dice en Hebreos 12:2? Hebreos 12:2. ¿Qué dice, pastor? Vamos a leerlo. Muchos saben qué dice, otros no saben. Yo creo que los que no sepan lo lean o lo busquen en su palabra. Es muy necesario
tener una guía, para que no diga este pastor si está loco, está hablando cosas tonterías, no, para que leamos lo que dice la Biblia. Como yo le decía al amigo ayer, que mucha gente le decía tantas cosas en la iglesia, que una vez escuchó predicando una pastora que decía, mira, hay muchos que hablan que Dios habló cara a cara con Moisés. No, la Biblia no dice eso. La Biblia afirma, es en lo espiritual, tienes que verlo. Dios estaba atrás de una puerta y Moisés estaba hablando con Dios detrás de una puerta. ¿Dónde dice la Biblia que Dios estaba hablando con Moisés detrás de una puerta? Una mentira tras otra. La Biblia a mí me dice y me aclara y es eficaz cuando me dice, habló cara a cara con Moisés. Y mucha gente quiere destruir eso porque busca unos versículos, porque la palabra fue hecha por hombres, pero guiada por el Espíritu Santo. Si nos salimos del contexto bíblico para nuestro pretexto, vamos a destruir corazones. Pero la Biblia dice, pastor, que si santidad nadie verá a Dios. Pero también me dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Entonces, ¿qué? Por eso es que tenemos que leer la palabra correctamente, porque la palabra de Dios también nos enseña que honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados aquí en la tierra. Pero también dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Yo amo a mis padres, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi familia. Aunque ellos creen que no es así. ¿Pero por qué creen que no es así? Porque yo decidí poner a Jesús de primero en mi vida que a ellos. Y parece que no los amara, pero yo prefiero poner a Jesús en mi vida primero que a ellos, porque el amor que Jesús va a sembrar en mi vida va a ser mejor que el hombre anterior. Y el amor genuino de Dios va a amar a mi familia, aunque yo no lo entienda, porque pasa todo entendimiento. Va a amar a mis hijos como nunca antes los había amado. Pastor, ¿y por qué no busca a sus hijos, su familia? No es como ellos digan, es como mi Jesús diga. Jesús no dice que separamos de la familia. Cuando Jesús te dice, le dijo a Abraham, a Moisés, a Abraham, apártate de tu tierra y tu parentela y te llevaré y te haré una nación grande. Hay cosas que tú y yo no podemos entender por qué Dios la permite. Él la permite. Hay muchos misterios en la palabra que tú y yo queremos pasar por encima. Como una persona me han dicho muchas veces, y le han dicho a mi esposa, a mí me ha pasado varias veces, ay, es una mentirita blanca. Tú vas a ayudar a alguien diciendo una mentirita blanca. Y yo le digo que no. En estos días me invitaron al cine, dos compañeros. Vamos al cine, yo que vamos para el cine, pero mira, tú tienes que enseñar el carnet de la vacunación, porque tú sabes, y yo tengo uno para aquí, tú lo enseñas. Yo no voy. Ay, pero una mentirita blanca, no voy. Si a mí me preguntan de quién es ese carnet, yo voy a decir de quién es. De tu suegro. Ay, tú todo el tiempo con tus cosas de Dios. No me importa. No me importa, porque la verdad nos hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Entonces, si tú vas a una iglesia y en esa iglesia sacan a Jesús para enseñar dogma, doctrina, religión, ¿qué estás haciendo tú? Mi iglesia no permite esto, porque yo me acuerdo de una iglesia que nosotros fuimos, que era el mismo ministerio, y nosotros entramos para hacer un evangelismo, y mi líder y muchos hermanos íbamos con gorra, y los líderes de esa iglesia dijeron, quítase la gorra, es reverencia aquí en la iglesia. Tantas tonterías epistoladas, y alegan y apartan a Jesús de la iglesia, y ponen sus doctrinas y sus normas de primero que a Jesús. Hermano, no lo hagamos más. Pongamos el nombre de Jesús primero. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Mira como dice Hebreos 12:2. ¿Cómo dice, pastora? Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. ¿El consumador de qué? El autor y consumador de la fe. Es poder entender que si tú vas a meter en la iglesia las dogmas y doctrinas, vas a tener que vas a poner aquí en vez de Jesús, vas a colocar, quítate la gorra, quítate los zapatos, quítate el pantalón, quítate esto, quítate lo otro, quítate los aretes, quítate el maquillaje. Vas a poner una relatajilla de cosas y no vas a poner a Jesús.
Yo me acuerdo de mi pastor, un pastor que amo de jóvenes, en la ciudad de Bucaramanga del Kennedy, que lo bendigo mucho, ese pastor de jóvenes. Ese hombre cuando va a predicar se pone su gorra de para atrás, como con la película de este man que era como Rocky Balboa, que cuando iba a hacer la cuestión de la mano así de pulso, se ponía como un switch en la gorra para atrás. Y yo me alegro cuando ese hombre se monta en el altar con su gorra y con su gran barba. Porque no le importa la gorra, él no le importa su barba, él le importa lo que va a hacer en los corazones de esos jóvenes que están en esa iglesia. Que conocen ese precioso Jesús, no una doctrina, no una religión que va a destruir, va a deformar a los jóvenes y a la generación de este tiempo. Yo quiero levantar el nombre de mi Jesús y poner los ojos para levantar en tu iglesia. ¿Cómo? Poniendo en los ojos en el consumador de la fe. ¿Quién es? Jesús. Sigamos leyendo para que no se nos vaya el cual tiempo. por el... No, ya va, vamos muy rápido. Cuarta, quinta, sexta, novena y octava. Vamos a buscar Juan 10, 23. Cuando ese pastor, yo lo veo que se pone su gorra en ¡lim! Y empieza a buscar la presencia de Dios. Yo digo, Señor, yo quiero imitar ese amor que tiene ese hombre, esa pasión que tiene de salvar a las almas, a los jóvenes. Ese ministerio que tú le diste de jóvenes, porque esos son los detalles que tenemos que imitar. Esos son los detalles, pero él es, y no me puedo enfocar que él es un hombre, él es imperfecto como yo, puede tener errores como yo, pero esa pasión que tiene de servir a Jesús con su gorra y su barba, me apasiona a mí. Y lo bendigo, y la palabra de Dios dice, honra a los que honra merecen. Y yo honro a ese joven, porque está más joven que yo, pero veo la pasión que tiene. La pasión que tiene por salvar y alcanzar jóvenes para Cristo ya es otro nivel. Pero hay otros que dicen, si tú vas a entrar a la iglesia, quítate la gorra, quítate el zarcillo, quítate esto, quítate lo otro, y se pone como militares en la puerta. Pero alejan a Jesús de la iglesia. Ay, pastor, entonces usted quiere que los jóvenes pequen, que lleguen como le da la gana a la iglesia. Eso es problema de ellos con Dios. Dios a través de su precioso Espíritu Santo va a empezar a ministrar a los jóvenes y le va a traer condición de cómo deben vestirse y cómo no. Porque al final la ropa no salva a nadie. El que salva dice, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. No dice, el que cree en la manera de vestir será salvo. No, no y no. ¿Cómo dice Juan 10, 27? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, si tú crees conocer a Dios y tú empiezas a escuchar doctrina y religión y tú crees que eso es lo que salva, lo que transforma al hombre, lo que transforma, porque hay gente que está en la iglesia más asustado que enamorado de Jesús. Vístete así porque te vas para el infierno. Vístete asado porque te vas para el infierno. Vístete. Entonces ellos se visten de evangélico. Se ponen la corbatica o las mujeres se ponen la falda. Y empiezan a estar asustaditos. Ay, me voy para el infierno si no me pongo la falda. Mas lo hacen es por miedo y no por amor. Lo hacen por miedo y no por amor. Y empiezan a oír eso y ellos siguen eso. Pero cuando tú escuchas la voz de Jesús, tú empiezas a oír esa voz palpable, amorosa, tierna, que te ama, que te perdona, que te acepta tal como eres y te da una gracia inmerecida. Tú dices, yo quiero de esa voz, yo quiero seguir a esa voz, pero no seguirlo como Pedro, que Pedro cuando lo negó 3 veces, lo seguía de lejitos. De lejitos. ¿Y qué hizo? Porque él no quería separarse de su amado Jesús, pero de lejito. Y lo negó 3 veces. Así tú y yo podemos hacer si lo seguimos a Jesús de lejito, para que no nos critiquen, para que no nos digan fanáticos, que no nos digan tal cosa o no nos digan solo Jesús. No. Si tú decides seguirlo de lejito, lo vas a negar 3 veces. Mira como dice Juan 29:3. Juan 10, 29:3.
las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Mira yo le cómo doy- podemos entender que si tú oyes la voz de este hombre precioso que te ama, que te susurra al oído, cuando Él te habla dentro de ti, que te ama, que te bendice, que te va a hacer diferente, te va a hacer libre. No nos vayamos a otro capítulo, solo de ahí el mismo que estamos leyendo, vamos a leer el 29, 10, 29. ¿Qué dice? Mi padre me las dio, es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Mira cómo el de Jesús, esta es una parte que Jesús relata, se relata la palabra, cuando Jesús dice la palabra, que Jesús empezó a hablar de su Padre, ¿cierto? Así muchas veces tú empiezas a hablar de tu Padre. Jesús sabía de quién era hijo, y tú y yo sabemos de quién somos hijos. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? ¿A través de quién? De su Hijo Jesús. Pero Jesús ya sabía quién era hijo. Pero en ese tiempo mucha gente hablaba de la Biblia, predicaba de doctrina, predicaba de religión, predicaba de muchas cosas, predicaba de tonterías y pistoladas, porque ellos querían ser los mejores, lo más sonado de la época. Y Jesús empezó a hablar de su padre, la obediencia que tenía su padre, y los sacerdotes de la época se molestaron y querían apedrearlo. Querían apedrear a Jesús porque estaba diciendo que Él era el Hijo de Dios. Estaba diciendo una verdad. Cuando tú dices una verdad bíblica, muchos críticos en la Biblia salen a criticar. Yo voy a analizar eso. Y sacan el versículo fuera del contexto para su pretexto, para destruir y confundir corazones. Mira cómo Jesús lo querían apedrear por decir que era Hijo de Dios. Continúa diciendo. Yo y el Padre somos uno. Mira, yo y el Padre somos uno. ¿Cómo tú y yo podemos ser uno con el Padre? A través de Jesús. No, Jesús sí, Él podía decir que Él y Él, el Padre, eran uno. Él sí tenía la oportunidad de decir eso. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. Ay, ¿a quién iban a apedrear? Al Hijo de Dios, a Jesús. Cuando tú levantas el nombre de Jesús, se te va a levantar mucha gente. Mucha gente te va a criticar, mucha gente te va a juzgar, mucha gente va a decir que eso no es así. Porque así como yo he escuchado muchos jóvenes, como el amigo que siempre le cuento que mi pastor dijo así. Ese papá mío está equivocado, está errado, porque mi pastor dijo. Sí, tu pastor dijo, pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice su verdad? ¿Qué dice su camino? ¿Qué dice su salvación? ¿Cómo dice que te ama? Su pastor dijo, yo puedo decir 1000 cosas, pero ¿qué dice su palabra? Por eso que quiero leer Biblia. ¿Qué dice su palabra? Querían apedrear a Jesús porque Él decía que Él era el Hijo de Dios. Continúa diciendo. Entonces Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿De su qué? De su Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de ellas lo querían apedrear? Jesús hacía buenas obras por su Padre, enviado por Él, porque si Él no obedecía a su Padre, las obras que Él iban a hacer en vano. Así como yo cuando a veces me monto, llego corriendo del trabajo a predicar y empiezo a predicar yo. ¿A quién estoy predicando yo? Yo. Pastor, ¿cómo es eso? No entiendo. Sí, porque a veces tu afán de tu trabajo en la calle te hace predicar tú. No deja que tu Padre predique por ti a través de su precioso Espíritu Santo. Que Jesús predique a través de ti a través de su precioso Espíritu Santo. Jesús hacía muchas obras, era porque su Padre lo enviaba, y la obediencia trae bendición. Y lo querían apedrear por el simple hecho de decir la verdad. Decir la verdad. ¿Quién era Él? Él era la verdad. El Hijo de Dios. Y gracias a Él nosotros hoy somos hijos de Dios. Éramos criaturas hechas a semejante de Dios. Pero a través de Jesús automáticamente pasamos a ser hijos de Dios. O sea que a poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Cuando yo quiero tener fe, ¿en qué voy a poner mis ojos? En Jesús.
Y sigue diciendo, mira cómo dice, ¿quieres ser como Jesús? Tú quieres ser como Jesús, tú quieres ser como Jesús, tú quieres ser como Jesús. ¿Ustedes quieren ser como Jesús? Jesús me lo enseñó Pablo, que para ser como Jesús hay que rechazar muchas cosas. Hay que rechazar muchas cosas. Jesús era el dueño de todo en el cielo, porque era el papá, era el dueño, él era el heredero. Pero él dejó toda su herencia en el cielo por venir a la tierra a humillarse por ti, a morir por ti en lugar de ti. Mira como dice Pablo. Porque mira, muchas personas quieren seguir a Jesús de lejitos. No, es que después si yo hablo mucho de Jesús, van a decir que yo soy solo Jesús. Eso es problema de ellos. Mucha gente se ha alejado de mí creyendo que yo soy solo Jesús. Y yo no entendí, yo solo entendí que no soy solo Jesús, sino entendí que hay un Jesús que murió por mí. Hay un Jesús que murió por mí y por ti. Y gracias a esa muerte, tú y yo ahora, hoy somos hijos de ese Padre precioso llamado Dios. Somos hijos y guiados por un precioso Espíritu Santo que nos ama, que nos consuela cuando estamos tristes, estamos desubicados, estamos distraídos, estamos en pecado. Él nos abraza sin importarle nada. Pastor, pero ¿cómo el Espíritu Santo se va a acercar a una persona que está en pecado? Él lo hizo conmigo, lo hizo con los hombres en la Biblia, lo hizo con muchos hombres, con muchas mujeres en este tiempo, y los abrazó a pesar de su pecado, porque conoció más allá de lo que tú conocías, un corazón dispuesto a amar a Dios. Pedro, cuando caminaba de lejito viendo, porque él estaba acostumbrado a andar con Jesús, y a Jesús cuando lo meten preso, lo van a llevar a la cruz, que él tenía que morir por ti y por mí. Pedro se fue atrás de ellos. Entonces la gente, y ya Pedro hablaba como nosotros, porque tú sabes cuando la gente te conoce porque tú hablas distinto. Y Pedro le preguntaba, ¿tú andabas con ellos? No. ¿Tú andabas con ellos? No. Tú no, y empezó a maldecir para que dijeran que no hablara con él, como que andaba con Jesús. Porque así muchas veces nosotros negamos a Jesús porque caminamos lejito de él. Y no nos humillamos sin importar las consecuencias. Ay, pastor, pero hay que ser sabio. Si hablamos de Jesús aquí, hablamos de Jesús allá, nos van a llamar locos, o nos pueden llevar a un manicomio, o nos pueden llevar preso, o nos pueden... Pastor, no me interesa. Pedro caminó de lejito y lo negó 3 veces. Si tú quieres caminar de lejito de Jesús, camine tú, pero yo no. Yo quiero estar lo más cerca de mi Jesús que sea posible. Vamos a buscar Filipenses de nuevo. Filipenses. Ya vamos a terminar, falta poco. Solo presta atención un poco más de lo que mi Jesús quiere decirte hoy. Porque Él quiere bendecir tu vida. Él quiere que salgas con una expectativa distinta. Él quiere que salgas lleno de ese precioso amor perfecto de Jesús y te parezcas a Él, camines como Él, porque caminando como Él vas a llegar a conocer a ese Padre precioso. Como dice Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Eso lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre estudioso, el hombre que conocía, el hombre que le dieron un título llamado apóstol Pablo, el apóstol, pero no le importó. Él no le importó ese título que le dieron. Él no caminó con Jesús. Los discípulos sí caminaron con Jesús, y hasta Pablo exhortó a los discípulos un día. ¿Dónde está el amor que usted dice procesar? Que usted caminaron con Jesús, pero hasta los regañó. Porque Pablo, por un segundo podía sentir envidia. No lo afirma la Biblia, lo afirmo soy yo. Que decía, molesto, porque ellos sí caminaron con Jesús, pero Pablo, el apóstol Pablo, tuvo un encuentro con Jesús.
Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida cambia. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió y era un asesino de cristianos, era un perseguidor de la iglesia. Es poder entender, cuando Jesús hace un encuentro en tu vida, se te revela tu corazón, tu mundo cambia. Claro, te dieron el llamado de liderazgo. Claro, te dieron un llamado pastoral. Claro que sí, te llamaron el pastor Yohoski, el apóstol fulano, el pastor de jóvenes, el líder. Mucha gente aparta a Jesús cuando le dan un cargo. Llegan humilladitos, llegan humildes, pero cuando llegan a ese cargo, apartan a Jesús. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? ¿Qué me enseñó el apóstol Pablo cuando ya tenía títulos? Y era un hombre que sabía muchas cosas. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor. No era que a las Cristo. perdió, él las tiró a un lado, porque eso no era más que el nombre de Jesús. Eso todo, el nombre de apóstol Pablo, los estudios que él había aprendido, las clases que le habían enseñado, los años que él había pasado con los apóstoles para aprender y con otra gente para aprender antes de llegar a ser apostolado y salir a predicar el evangelio de Jesús, corriendo la muerte y hasta muerte y oprobio y cárcel y todo. Antes de eso no le importaba nada. No le importaba ese título, le importaba, ¿era qué? El amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Para conocer, ¿cómo tú vas a conocer de Jesús si tú no lees? Si tú no entiendes. Yo era uno que decía que ese amor de Jesús me lo enseñaba el pastor. ¿Para qué yo voy a leer la Biblia si el pastor la lee cuando yo voy los domingos? ¿Para qué? Eso no tiene nada de sentido que la lea yo, la lee él. Él es el santo, él es el pastor. No. Mira, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de ¿quién? De Cristo Jesús, mi Señor, por amor. Y vuelve a hablar de nuevo por amor. Como dice aquí arriba, dice: por cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y abajo dice: el conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por ¿qué? Por basura. Él tuvo que botar todo su título. Yo quiero botar mi título si es preciso de pastor. Ay, pastor, eso se lo dio Dios. Sí, Dios me hizo el llamado. El primer día que me hizo el llamado, yo lo oí muchas veces. Porque yo no quería ser pastor. Yo le oía ese llamado. Y me llamaban por aquí. Me voy para otra iglesia, todo rebelde. Yo me voy para otra iglesia porque yo no soy pastor nada. Yo soy un servidor. Yo soy una mujer. Y me llamaban en la otra iglesia: Dios te llama así, Dios te dice así, tú vas a servir y tú vas a predicar y vas a enseñarle a las personas el amor perfecto de Jesús. Y yo decía: pero yo soy mujer, yo soy servidor, no me voy de esta iglesia también porque me volvieron a llamar pastor. Y me iba rebelde y mi llamado se atrasaba. Pero yo entendí ahora que esa rebeldía era por amor, que no entendía por qué le huía tanto al llamado pastoral. Y ahora yo estoy en este altar predicando como su pastor. Muchos de los que me oyen, los que están aquí en este lugar, y muchos como me consideran su pastor, pero yo pongo ese llamado a un lado para ganar a Cristo. ¿Para ganar a quién? A Cristo. A Jesús. Y será ya. Yo no quiero que mi nombre pastoral, Pastor Yohoski Piñango, sea tan reconocido como el nombre de mi Jesús. Sí puede ser que salgan las redes sociales, sí puede ser que hayan críticos criticándome o mucha gente conociéndome, pero yo quiero que realmente conozcan al precioso Jesús que cambió mi vida, que transformó la vida de muchas personas, de millones de personas, que murió en una cruz por toda una humanidad entera. No me importa si me llaman pastor en otra iglesia, porque en otras iglesias saben que yo soy el pastor Yohoski. Y llego y me dicen: el amigo, invitamos a un amigo para ver si me se convierte a la religión. De la cárcel de la religión, salí a otra cárcel de la religión. No, yo quiero salir de la cárcel del pecado, salir de la cárcel de la religión y entrar a la cárcel de mi Jesús.
Quiero ser esclavo de su amor. Oh, gracias, Jesús. Yo quiero que entendamos por un segundo hoy que el amor de Jesús sobrepasa todo entendimiento humano. El pastor te puede amar, tú puedes amar al pastor y quieres ser imitador de tu pastor, no está mal. Yo quiero imitar a mis pastores, a mis apóstoles, quiero imitarlo de este ministerio, quiero imitarlo con su amor, con su pasión, con su denuedo de servir a Jesús. Pero yo quiero parecerme más que a ellos, quiero parecerme a mi Jesús. No está mal, pero es más de beneficio parecerse a Jesús. Yo quiero decir esto que dijo el apóstol Pablo algún día, quiero decirlo, pero decirlo en espíritu y verdad. En Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mira, es poder entender cómo Pablo dijo eso. Lo dijo con una base y una moral en alto, porque él sabía quién era Jesús. Él se acercó a Jesús sin caminar con él como lo hicieron los apóstoles, los 12. Pablo tuvo solamente un encuentro con Jesús. Y tú y yo tenemos un encuentro con Jesús y empiezan a meternos doctrinas, normas, religiones, prohibiciones y apartamos a Jesús. Pablo no, Pablo se apartó en lugares solos a buscar a Jesús porque él quería conocer a Jesús y tener esa moral en alto y decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo quiero decir eso, pero con base y moral. Yo quiero que Jesús sea el que viva en mí. Y el pastor Yohoski mengue para que mi Jesús crezca. Para que cuando yo me acerque a mis padres, ellos puedan ver y palpar el amor de Jesús. Cuando yo me acerque a mi esposa, ella pueda ver y palpar el amor de Jesús a través de mí. Cuando yo me acerque a mis hijos, ellos puedan palpar y ver el amor de Jesús en mí. Pero con el hombre Yohoski no van a ver ese perfecto amor de Jesús. Por eso que el amor de Jesús, cuando lo dejas que se acerque a ti, tú te acercas a Él, todo cambia. Seamos como Jesús. Jesús no le importó ser el Dios de los cielos. Jesús no le importó ser el Hijo de Dios para venir a humillarse por ti, por mí, por obediencia a su Padre. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo para parecernos a Él? Yo no entiendo cómo, siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí. Yo no entiendo cómo Jesús nos amó tanto y tú y yo nos queremos parecer a un hombre, a una mujer, a un pastor, a un líder. Yo no entiendo cómo tú y yo nos queremos parecer a un hombre mortal como tú y yo. Cuando nosotros, siendo un desastre, Él fue que llegó a ti, no fue un pastor, Él fue que entró en tu corazón y te transformó. No entiendo cómo, siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. Miren que por un segundo, yo cuando estaba muy pequeño quería parecer a mi hermano y a mi tío. Y yo veo a mi hermano ahora en Cristo adorando a Dios y esa voz como lo adora tan hermoso. Como adora, vale un poquito, como adora a Dios. Fuiste a la cruz. Yo digo, Señor, yo quiero cantar como Él. Yo a veces no sé cantar.
Y a veces canto feo y me lo han criticado muchos. conociendo. Pero cuando yo lo alabo, saco de lo que hay en mi corazón. Porque estoy agradecido de lo bello que Él fue conmigo. Yo quiero ser como Él es con su papá. Diste tu sangre por mí. No importa que cantes feo. No importa que no sepas cantar, hazlo de tu corazón. Adórale por un segundo, súbele. De tu sangre por mí. Él murió por ti, no fue tu hermano, no fue tu pastor, no fue tu líder. Jesús, Jesús, Jesús. Su amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es santo, sobrenatural, sobrenatural. Oh Jesús, ayúdame a parecerme a ti, papito lindo. Yo no puedo entender, Señor. Como siendo yo un pecador, fuiste a la cruz por mí y me amaste y me trajiste de lo vil y menospreciado, papá, para avergonzar a los sabios y entendidos en este tiempo. Gente que no sabe, gente que no ha estudiado, Dios va a levantar el nombre de Jesús, porque los estudiosos no quieren servir en espíritu y verdad a ese precioso Jesús. Tanto que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Alábale, alábale. En cada tramo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí. Él murió por ti. Él te amó desde el vientre de tu madre. Él te salvó, te hizo libre. Te dieron, pensabas en mí. Oh, gracias Jesús. Ayúdame a parecerme a ti, Señor. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Jesús. Oh Jesús, oh Jesús, oh precioso Jesús, hazme leal en cada palabra de mi boca, a cada uno de los que estamos en este lugar, que sea una espada de un filo, que transforme, que aleluya, que rompa todo pecado y levante a hombres y mujeres a servirte a ti, precioso Dios. Que no importando nuestro llamado, sino importando tu nombre, precioso Jesús. Adórale, adórale, adórale. Sobrenatural. No importa que no sepas cantar, no importa que no te salga bien, que desafines, que eso llegue a los oídos de Dios como olor fragante. Alábale donde quiera que estés, en tu casa, viendo este programa. Aquí, alábale a Dios. Alábale a ese precioso Jesús. Pídele que quiere ser como Él. Amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Amor es santo, la muerte es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, gracias, es profundo, gracias Jesús, y es santo.
llenó este lugar, pero más no de tu presencia, Padre. Ayúdanos a salir y parecernos a ti, mi Señor. Llénanos de tu presencia, Señor, y que los ángeles del cielo y tu sangre preciosa nos acompañen a nuestros hogares, a nuestras casas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendícenos estas semanas, Señor Jesús. Que tu nombre sea primero, Señor, que nuestras vidas. Que no levantemos nuestro nombre, sino el tuyo en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Que el amor de Dios y el amor de mi perfecto amor de Jesús y el precioso Espíritu Santo los guíe esta semana y los acompañe a hacer lo que Dios quiere que hagamos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo estamos despedidos. Dios les bendiga. Dios les guarde. Gracias por venir y a los que vinieron a las redes sociales.